por una pibita que solo me dejó. Voy a fumar otro paso para olvidar. Salpata en careta, tirado me dejó. Quiero fumar para olvidar. La locura está re piola. Extraño tu cola, extraño tu cuerpo. Pero la locura la llevo dentro. Voy a fumar para olvidar. Voy a olvidarme de tu amor. En el baile con mi locura yo quiero estar. Voy a fumar para olvidar. Voy a olvidarme de tu amor. En el baile con mi locura yo quiero estar. Y re loco yo despacito voy a quedar. Quiero fumar para olvidar. La locura está re piola. Extraño tu cola, extraño tu cuerpo. Pero la locura la llevo dentro. Voy a fumar para olvidar. Voy a olvidarme de tu amor. En el baile con mi locura yo quiero estar. Voy a fumar para olvidar. Voy a olvidarme de tu amor. En el baile con mi locura yo quiero estar. Y re loco yo despacito voy a quedar. Consentimiento, vive el chorro. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella que se cree odiosa, juro por mi vida la voy a olvidar. Viernes. Bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar
En cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que eso aquí fumo por... He's playing a lie. I've been hearing the story over and over. Hierba mala, hierba. Mi soledad, díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella, que secreto diosa, juro por mi vida la voy a olvidar. No te conté. Loco, ¿qué le pusiste a eso? Y vos fijaste. ¡Meta vaya! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, 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 meta guachi. Dale, 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 meta guachi. Dale, 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 meta guachi. Dale, 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 meta guacha. Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada.
se te ve la tanga. Viernes. Es viernes. Qué remerita, qué camisilla. Camisini. Mentira. ¿Qué? O sea, estoy mareado, no sé qué me pasa. No, y te bajó, y con tu presión de tu comidita también. sí, tirse De tu nunca. No, pepperito. pues mañana recién me explico. Y pero y es catún de vareaína, entonces, porque Comí llega una acá. barrita de guau ahora. Ahora a punto de llegar al... Toma esto. Necesito comida. Hoy Banana, necesita tenés que comida. meterle hoy no viene potasio. gordoño, Gordoño No. nunca más vino. Nunca una fruta. pan con fiambre. Yo tengo kiwi. Dale el kiwi, ahí No, y tenés comí ya naranja. uva también, pero De uva. Ah, y esa uva te puede dar diarrea y nada. O sea, Ay, de ya comí 3 porque uvas. comiste en ayuno. Ah, poco estrés. No, no te voy a quitar, Ari, tu... ¿Y no querés media No, naranja? tampoco le voy a quitar a Floppy. ¿No quiere más? Para ti atrás. Gracias por lo que me sobra. Y vas a ver. Ay, ¿de quién es? De floppy. ¿Qué es? Con este, ¿no? Torta, estúpido. Lo veo, imbécil. Pero es la Y torta del ¿cuál es? chavo. Torta del chavo. La torta de jamón. Es torta del chavo. Mortadela con grasita. Mujer que se respeta. Con Basta, tomate, boludo. lechuga. No. Tu mini falda. Ay, qué risa. 100 palos ganados, No te sos robaron. capaz de traer tu merendero, boludo. Qué bárbaro, el gordo, o sea. Él le cocina a todo el mundo en su barrio, pero Menos él... a él. Todo el día hace la receta de su Bien abuela dicho, y... Elías. Hoy la abracé a Floppy, hablando de Floppy, ya que ya te dio el sándwichito. Y olía re rico. Ella es la que se baña para venir a laburar, boludo. Yo también me baño. Yo no. ¿Vos? ¿Qué? A veces sí, a A veces veces No, no. yo me perfumo nomás y ya está. Triángulo. Algunos hacen triángulo nomás. Baño polaco. Esto Además- se vende en la cantina. Sí, hay. ¿Querés? Y toma con café. Sí, Empuja, quiero. empuja con este. Ese es mi desayuno habitual, pero después del tereré. Yo tomo tereré y después me voy. Siento que la energía me vuelve. Ey, viste. Ahora le voy a decir una Eso, cosa. ¿verdad? Así robaba la merienda en el colegio. Y no se pierden con luego los hábitos Boludo, yo era re piratero en el colegio. de comida. Y sí. Y te das Súper para piratero, atrás. Mira, que coman todo allá. Le invito a la merienda. Yo quiero pedir huevo duro en la cantina. Por favor. Oiga tú huevo duro. Por favor. A la cuenta de cuate. Ya la come ahora con huevo con yuguaco y sangui. Yo lo digo. Huevo revuelto lo que Bueno. hay. No, eso sí no quiero. Huevo duro nomás yo quiero. ¿Por qué no? Porque Pero sin tiene... aceite nomás que te hagan. No, imposible. Es porque las sartenes que usa solo tienen teflón. ¿Qué tiene? Ay, No, yo es no uso imposible. Yo pues tengo mi problema. Esta pues tiene más problemas. A mí no me da asco. ¿No? Ese no. Elías. No. Elías. Qué asco, boludo. En ese yo no tengo asco. Se Baila tu mini falda. Ah, se siente ya. Ah, sí. Empuja con este, empuja con este. Tipo Popeye cuando comía huevo, la espinaca, feroz. ¡Ea! ¿Verdad? Otra cosa lo verá. Feroz, droga. Y ¿En ustedes saben que en serio? realidad el bueno de toda la historia de Popeye el Marino ¿Quién era era? Brutus. Mentira. Porque Brutus era el que quería evitar que el otro siga drogándose y promoviendo. Mentira. Sí. Salvador, no mientas. Popeye era un gran drogadicto. No y mientas. Olivia era su proveedora. No mientas. ¿Quién era el malo de Popeye? Olivia. Olivia era la traficante. No, Le mentira. daban la droga a Popeye y otra vez Olivia jugaba 2 puntas porque le veía a Brutus. ¡Ay, Brutus! Y ahí Popeye se ponía celoso y ahí comenzaba el quilombo. No. Todo era culpa de Olivia. No les creo. Olivia era la... Como no, casi siempre. no voy a dejar que se metan con Popeye. Cuña demonio. Cuña. Ya te demonio. Cuña. Se me posee el espíritu de la profe Porfiria, por más que la profe Porfiria está sanidad, ¿verdad? No. Cuña. ¿Qué es en los guaraní? Cuña. Cuañamba. Lengua. Ña. Demonio. Demonio. Los reprendo. Lengua del Los demonio. reprendo en nombre del Señor. Los reprendo. Se volverán
putos. Por el- Porque esa Ya es lo está que uno. más le temen. ¡Funcionó! Los reprendo. Ya hay 1,5 acá. Fabi es milagrosa, funcionó. ¡Qué cambiado está Pericle, boludo! Ey, Basta. basta. Te tiñó Ari, de verde. meteme mi tema, Ari. Me afeité. Tocamos cuate. Sol odia porque no quiere beso porque mira, lija. Sí. Sobre eso iba a hablar. Besar esa cara va a ser, no sé, Mointero va a pi sobre. ¿Qué Eso iba a iba a hablar? decir que vos sos tipo las pendejas cuando te preguntan ¿cuál vestido me queda mejor? Y le decís ese. Y usa el Y otro. usa el otro. Eh. O si no, no te hacen los casos. Yo te dije ayer que no te quites. ¿Te quitas? Me quité. Pero vos sabés que ya me Andate a la me puta. pica todo. Ah, te pica. ¿Y será que y no te pusiste pero tu cremita hidratante? No se escuchó, ¿verdad? No, 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 se cachó. no, por suerte. No te pusiste la crema Hijo de cara de puta, el Sofi. olor, boludo. No, me puse como el astringente. Splash. Y después mi crema para la noche. De día. No, antes de dormir. Los reprendo nomás, yo dije y ya había sido, ya Ya había usa cremita y todo. Ya había sido más. Skincare. A ver, vamos a hacer Vamos a hacer viernes, güey. muy, pero muy. La gran puta donde llegué, man. ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Qué te pasa? Dormí ya. ¡Día! ¡Viernes, cago! ¡Yaú la caña! Que yo salí aquí. Llegué a Sí. Perú. Guarajú. Hermoso. también. ¡Guarajú! ¿Cómo? ¡Guarajú! ¡O brilla Vos- la guarajú! La tormentaza ayer hacia Lambaré cuando estábamos en tercer tiempo. Hoy a la mañana también. José no lavó su auto. La tormenta le cagó. No, llegué ayer un poco más temprano. Hijo de y le metí puta. o sea, que le metí la manguera y después comenzó a llover. Ese es lo peor. Lo peor es. Hola, mi querido. Josecito, ¿cómo andamos? Hola, Bien, chicos. papá. ¿Todo bien? Viernesito. Sí, suave. Ya estamos terminando otra vez febrero. Qué rápido, ¿verdad? Ojalá se termine febrero todavía. De Ojalá hoy- se termine la vida. de hoy en 8 recién fecha feliz los perros, así que a aguantar. Hoy le trajimos ricos cócteles de vuelta. Te trajimos un roncito añejado con una mezcla de manzana verde, uvas naturales con también limón, toque de fruta que vamos a hacer un mix. Qué Juguito purete. con edulcorante para el día porque el azúcar le hace mal, me dice. Le hace temblar realidad todo. me le hace da- como bien. Pedriño le pone ahí. Como Pedrillo me gusta. Digo que me deje temblar todo. Ah. El azúcar. SN Drinks. Así sobre mismo. Senador Long siempre. Siempre Senador Lon, casi España. Estamos en la tienda de UCA, donde se alquilan narguiles, chillas. Estamos ahí. Qué rico de narguile. martes a domingo, los lunes, lo que estamos cerrados. Y también barra nueva, carta nueva, bartender Bien. renovado Qué en puta, toda todos Asunción, lados, para los que ¿no? quieran. Ya me ir a reclamó, deleitar. ya Dami. Salva, vos porque también, todavía me no te fui. vi por allá, Ina. José, Ya me tengo que ir legalmente. Vamos a ir. cuando ¿no? guste. Ahí está. ¡Qué grande, Ruth! Vamos. ¡Oye, qué capa, Ruth! Gracias. Y encima qué Ahora rápido sí. le hirvieron. Espera. ¡Oh, Timbo! De verdad, Timbo. Feliz ella. Che, menos mal que Yanito no está ahí, hace presente también. Hoy no tiene Catiña, Nito. A solucionar ese problema también de mi catín. ¿Por Te voy qué? a pasar el dato, Yanito. No, ya solucioné. No, un carajo no solucionaste. No, ya solucioné. Bueno, mientras José come su sandwichito, le vamos a saludar a la gente de Twitch y YouTube. En Twitch no hay nada de YouTube, que tenemos Fabi. En YouTube Qué que rápido. tenemos, son 95 personas conectadas en este horario, señor. Acá no me sale. Elías, José, mejor y peor complemento del tereré Upa, ¿cuál, según tu opinión, mejor y peor complemento? Pregunta. Mejor complemento esto, lo salado, la empanada, sándwich. Peor, dulce. Peor dulce. Totalmente de acuerdo. totalmente. Y como Sí. siempre, lo más clásico, la empanada. No. Fritura. No sé ustedes qué opinan, pero la croqueta de carne. Pero esa croqueta Depende. que está así bien aplastada Hay- su carne. La de Don Vito de rica. Me gusta tu empanada. Después, en el centro hay uno que es rico también, que es tradicional. Pero la croqueta es una cuestión de fe. Sí. La croqueta se muele todo lo que no se usó.
Ah, sí, en la No, multiprocesadora. Es multi, Sí. ¿entendés? Ay, Dios mío, qué caro soy. Sobre el comentario dice, ya está, buen día, López y Cuera. Puede ser por fin un viernes, carajo, con voz de clarinete y después... Pobre que haga- Marlon. ¿Por qué? ¿Y ¿Qué cargo ahí soy, dijiste? Ay, mi amor. Los pitibucueras, los amantes, ¿cómo están? Los amantes del dedito y el dulce de ajenjo. Bateco este día, dicen. Oye, Pericles legalmente LGBT plus hate. ¿Por qué picó? José, mejor y peor. Ya está, ya leímos eso. Tío Salva la vida, te mira Elías, Fabicita. Wiki Inderobare. Buen día, poputista. Después la afeitada Wiki Inderobare. Ah, No, sí. hoy ya no me mira más, abuelo. Ayer nomás. Ah, no, ¿Quién? porque ya no tenés más teta. No, hoy te miro. Pero boludo. ayer demasiado ya era, boludo. ¿Saben quién? ¿Saben Pero quién? es llamativa con su teta. Llamativa. ¿Saben Llamativa. quién? Yo me quería reír a veces le quería decir, che, sacate esa porquería, le quería No, sí, Y ese. de repente le quería agachar. ¿Saben quién Jacu Pepe por la secre? Bien. Don Chivo. Don Pero de Chivo. verdad, boludo. Pero vos te fuiste de la secre ayer junto a Don Don Chivo. Chivo después va a Pasa que yo sacar. dejo mi auto ahí, preparo mi teres ahí y... Te miro, Don Chivo ahí. Se tocaba Don su Chivo, chivito. qué linda la nena. Hey, Don Chivo. Qué linda la nena. Los Me salió fetiches de su- Don Chivo. Don Chivo le decía Don yo. Y Chivo. hoy llegué otra vez ahí y me preguntó, me dijo, mándale saludo a tu hermana, la que vino ayer. Y yo Voy. dije, cálmate, Don ¿Qué? Chivo. Podés hacer O sea, que canje. le salió su lado Dale, B. canje. ¡Qué Yo traigo loco! ahí todo lo que quiero, pero fuera de bola. Y ahora podés tener luego, el kiosco te puede ceder en la voz. Positivo, Don Chivo. Imagínate la secre fritando la tortilla y la secre. Cargando saldo y eso. Eh. Por Esa señora favor. que está ahí pidió su esposa. Tu esposa, Coel. Y el Frente pollo a ese que tienen ahí ella. enfrente, ahí en la... ¿Viste que hay un pollo de plástico? Sí. Ese tiene cámara y tiene micrófono y nada. Atendé que a vos que te gusta marido ajeno, la señora te puede escrachar. No, y nada. Don Chivo, no me- Con Don Chivo. Con Don Chivo ahora lo único que falta. Che, ya hunde el lomo de empanada, entonces de ahí a allá. Ah, 80 empanadas y te vas así como la secre. Eh. No, hoy ya gasté 100. ¡Ea! Esta semana ya gasté 100.000 en el programa. No, pero Opeco ya gusta, no le vas a copar. Ah, como hago siempre. Hay Lucian Mambareí después. Y después yo te disparé. Señor, señora, 20 de febrero. Hoy el cumple oficial de Abuelo Leu. Vamos a festejar. Oye, El miércoles. Ahí está. feliz cumpleaños. Miércoles. Feliz cumpleaños. Abuelo Leu. Un saludo al cielo. Un saludo al cielo. Quiero mandar un saludo a abuelo Leu, que hoy está de cumpleaños. ¿Te acordás? Saludos a Abuelo Le quiero Leu. mandar saludos a mi tío, falleció la semana pasada. Salud. ¿Hace cuánto el fallecimiento de abuelo Leu? 2017. Y esa foto que yo le pasé en el grupo fue un mes antes de que él muera. 8 2017 años. 2017 falleció él. Le conoció a Sol ahí. Bueno. Y un mes después ya perdió Abuelo Leu. Qué rico el pan que usa la señora acá. No, muy rico. Encima en la cantina te sube tu ego. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amor. ¿Qué querés, mi corazón? Dale, mi amor. Ay, ¿querés hierba, mi amor? Y yo así. Es como, Vos pensás que eso es lo único que le dice. es como demonio con Fabi, ¿verdad? ¿Qué poche? Es demonio con Fabi. ¿Cómo eso? Y, ¿Cómo? no, pero Fabi está comiendo y demonio le habla por la cuca. Fabi, cuando comas todo tu huevito, mi amor, Huevito. mensaje de YouTube y después seguimos. Elías, no tome tereré, carajo. Yo sé que no es oficiante, pero no tome tereré. Elías. Ya siempre le reta, boludo. Bueno, lo peor es que él no se da cuenta, No supuestamente. se pisen, chicos. No se pisen, chicos. Elías, no se pisen. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fabi, mi amor, por favor, no le pises a la gente. O pisa igual. Hacia nomás. tu ritmo, hacia tu Cuando tuvo esos días en los que todavía no se arreglaban sus horarios y no podía dormir? ¿Se acuerdan de esos días? Pirebay estaba. Nervio venía. Ah, obstáculo que yo nunca le vi Pirebay. No, si él es Sagitario. Ni a Ari. ¿Por qué de Bore. Sagitario? Sagitario. Ari ya estuvo Pirebay. 238. Cuando vos le pediste, Ari, vos no tenés luego otra música. ¡A la puta de dedo! A la gran puta de Pero te das cuenta que cuando Ari me dice algo a mí no me duele. Pero si demonio me hace sí. Sí. Si el demonio te hace, te va a doler. Te va a doler los Tiene dientes. grande. Legalmente, porque yo ya vi. ¿Ya viste? Cuando sacudió. En el baño.
No, esa vez en el concierto. Se aprovechó que estaba acá Ure y... Sí. La víbora Miró. albina tiene demonio. Tío Salvi, Fuerte. nada que ver con lo que voy a Comiendo su de qué huevo, es lo que cuate. estamos hablando. Ahora nomás me estoy fijando en tu Me remera. vas a decir que no vas a extrañar esto, carajo. Pero por supuesto que sí. Yo cuando me quiero ir levantar, si me dejan salir 11:45, ¿qué me pongan? ¿Por qué me no avisaste? ¿Por qué me cuando dijiste antes? Che, le restó demonio ahora de la code. ¿Por qué me cuando avisaste antes? ¿En serio? 11:30. Podés salir. 11:30. Yo me puedo No, quedar. 11:30. Yo me puedo quedar hasta 11:50. Y yo me voy a 11:30. 11:30. 5. Cuate, espera un rato, cuate. Ese pico nomás era el tema. Yo pensé que, no sé. Cuate, Que está Sí, porque disociando. yo pues necesito entrenar por mi tiroides. Pero con ese problema. ¿querés salir a las 11:30? Yo ya soy el gerente. Vamos a hacer José una hora. Mayasoy. Vamos a hacer una hora nomás lo del programa entonces. Si no, hacemos más temprano. Hasta la- 9:30, 11:30. Dale, dupla, dale. Dale, dupla. O invadimos al Carpincho y hacemos desde las 9 hasta las 12. Corea del Norte, carajo. No, pero el otro cosa es levantarlo ya dentro de 2 meses. Pobre Lula, no digas eso. Cuate, en serio. 11:30. 11:30. Sí, pero ya se arregló todo con su reemplazante. Ya está todo el cambio hecho. Y como le chutaron a esa chica que venía a hacer bloques de aplicaciones. Ayer le vi justamente. Subió un reel en colaboración con... Se ríe este plaga de Quique porque él no la aguanta, boludo. Papá, acá se hace lo que yo digo. Pero ñaña está en la pausa. Es un plaga este Quique. O sea, yo cuando yo llego... More, todos pusieron una cara esa vez, nadie Yo quería que soy venga más. un humilde No, yo no trabajador. tengo problema. A mí me gustaba su bloque. A mí también, y encima venía así, tipo re escotada. Desde el 2:38 nunca más Y vamos a vino. dar la pausa. Sí. A eso. Va a venir este... Preguntale a Ari si Mira quiere que que ya se vuelva. puso Ari Piria. Ya vamos a saludarle a la gente de YouTube. 112 ya tenemos en Kicks. La vamos creciendo. Buen día, loro puto falopero. Buen día. Siempre ese saludo por aquí. Sí, papá, como la gente me quiere, 133 en YouTube. Sí. Chicos, nos están escribiendo en Twitch. Buen día, equipo. Feliz viernes. Chupen la YouTube y Twitch. Dice eso. No, vos sabés que no te está funcionando bien a tu Twitch. Ah, no, porque ahí. acá dice somos gen. Ah, por Ah, eso. claro. Poné popu. Voy a poner pop. En Gembo no es nadie. Dice en YouTube, José enseguida eruta en vivo. No me tienten. No, no, Qué porque esa pesado. es una puerta que no van a poder cerrar. Porque yo tengo un arte, ¿De eructar? eruto cuando quiero y las veces que quiero. Ese Y no me sale. No levantan, no levantan. Pero cuando eructo me sale así. No levantan, no levantan. El otro día le hice a Demonio, así le saludé y le eructé en su oreja. Y cuando era más joven hacía pedo de Catí. ¿Viste el famoso? Ya no me sale más. Que Salva que iba a decir, decilo, Salva, decilo. Gracias. Abuelito, dime Yo de repente parece que tiro pedo cuando quiero. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Pero Este tiempo es de usted. ¿Cómo sería? Desarrolla. de repente así estoy y estamos jodiendo la bola, por ejemplo, ¿verdad? Y digo, y me meto uno. ¿Viste? Eso es genial. Y está estornudando. Yo estornudo cuando quiero, ¿viste? Cada uno tiene su... ¿Viste su talento? Todo es más. Ahora yo, por ejemplo, estoy implosionando porque dijeron erutar y ya estoy inconscientemente, entonces estoy haciendo... Por dentro, eruta. No voy a hacer, no voy a- O sea, me puedo ir ahí y para que no suene, No, para que ya. no No, escuche la no, gente. Y hacer nomás desde lejos. No, acá, yo estoy abajo, hijo de puta. Andate ahí cerca de Floppy. No, Floppy, ¿querés que erute? Floppy Anda a quiere, erutar a dice. ellos. Floppy dice, yo quiero, dice Floppy. Buen día, equipo. Y Pedriño, qué silencioso este chat, dice Enzo. Pedriño no está. Qué lindo clima, señores. Hoy se puede respirar. No es clima, es tiempo. Clima es otro.
Clima es lo que tenemos, clima subtropical. Cuando refresca o cuando llueve o cuando hace calor es el tiempo. Qué lindo tiempo. Escribió el Carpincho. Ah, sí, ya ¿Qué tengo dijo? mensajitos en Twitch. Dice Lulax, después ya va a cagar en vivo, tipo Payo Cuba. Dice. Qué fuerte salva de hablar de fútbol a pedo. Se me cayó un ídolo. ¿Qué haces ahí, ¿Qué Salvador? haces? Salí ahí, Dale, Salvador. dupla, dale. Este día, Vaya, compa. Me tienen que decir qué puedo hablar y qué no puedo hablar. bro. este día, aparte de puto acatembo burro otra vez, lee Twitch, hey. Salva mejor afuera que adentro, dice. Mejor afuera, claro. Elías, algo que nadie sabe es que por Twitch se ve antes la señal. Por YouTube hay más delay. Ah, mira, poco. Sí, ¿Y quién le preguntó, boludo? 20 segundos por ahí. Vos sabés que Salvi, hace rato que te iba a decir una cosa, Dios mío, qué lindo el culo del Fiu Fiu. Disociando. ¿Vieron qué linda la cola del Fiu Fiu? ¡Hoy Jesucristo! Vamos a ver de quién Y es. ahora sí lo que te iba a decir. Vos sabés que estos colores, Salvi, te quedan muy bien. Sí. El otro día trajiste una camisa medio verdita, ese verdecita. también te sentaba. ¡Qué desfile! Dale, Salvi, que no. Estamos hablando de la camisa. Esto No, que no te obliguen. Dale, Y no, va- Salvi. va muy bien con mis ojos. Combina. ¿Vos nunca te hiciste la colorimetría? ¿La qué? Colorimetría. No. ¿Podemos traer, por favor, dale alguien que le haga la colorimetría acá a Salvi? A José, ahora que está más flaco. ¿Qué colores le sientan bien? Y este qué no me colores? sienta bien. Sí, no te queda La re- paleta de colores. La paleta de colores. Para poder saber esas cosas, ayuda. Yo sé que estamos muy inclusivos. Yo ¡Los sé que, reprendo! yo sé que nos quieren estirar hacia una determinada manera de pensar y actuar. Pero. hasta ahí Jamás, jamás. Salvi, nomás. vos Porque sos... así se empieza, ¿eh? Vos sos un señor churro. Tía pero- Belén, alineación de coa. Y estoy bien así. Tía No, Belén, ella como me quiso pintar el pelo. tía Belén. Yo voy a hablar con tía Belén. No, pero está bien. Yo voy Ay, a hablar con el dueño del circo, no con el payaso. Dale. Ahora le va a llamar. Pero podés pico llamarle en vivo, de verdad. Ahora le vamos a llamar Ella está viendo y Nancy Tía me va a Belén. cagar a Que mí. muchas veces ya está erutando, así que. a la puta. Nadie te Peter no pregunta, escucha, papá. Se huele, carajo. No se huele nada. Tu catico tapa todo. Está horrible ese olor, boludo. Ahí está el de Hablando de colorimetría. Espera, ¿por qué Fabi no nos hace un test de colorimetría un día de estos? Voy a traer mis carruajes y vamos a hacer. Nuestro Hablando de carruaje. No. Nuestro meteorólogo de color hoy vino sin remera. Señoras y señores, con todos vosotros y con su espíritu, ¡Otaku! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? ¡Epa! Rubén Rodríguez. ¿Qué tal chicos? Bien, ¿y vos? Bastante bien. Empecé No, a no, no, no. compilar. Espera, vos. El mismo poema del Fifiu que leí la vez pasada. ¿Eh? Copia y Lo pega. mismo. Justo la primera y única vez que leí el Fifiu y el mismo. No me da decir eso, Salva. Significa que el tiempo va a estar igual otra vez. Esta fue la misma cosa que la vez pasada. Sí, hoy nos descubren con el tiempo. El tiempo de hoy es Cielo parcialmente nublado. ¿qué? Siempre la misma cosa. muy caluroso. Yo, ¿en serio? ¿Cómo te va, Otaku? ¿Qué vas a hacer este fin de? Voy a ir a ver a mi novia y probablemente ¡Ea! sábado Por me fin- voy por y fin domingo me quedo en casa. ¿Te quedás a dormir hoy? Hoy me quedo a dormir y después mañana me voy a lo de mi novia. ¿Y no te quedás a dormir ahí? No se puede todavía. No, Muy bien. le tengo miedo a mi suegra. ¿Por qué? Mejor, mejor. Como toda relación que recién empieza, tipo, Bien. te agarra tímido. Me parece muy bien. Porque cuando yo me tuve que ir a pedir la mano de Sofi con mi suegro Sí. y para quedar bien, yo le llevé empanada. Justamente, empanada de Don Vito le llevé en serio. Y me mira él ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, traje empanada. Ah, bueno, yo no como fritura. Sí. Con el pie izquierdo arrancando. Ya ella, bueno, voy a comer yo y comí todo yo. Qué mala noticia leí. Pero- Mejor, más para mí le dije. No llegaste con las manos vacías al menos. Así mismo.
¿Y vos pediste la mano de tu novia para llegar por ella? Sonó mal, pero para llegar a la casa. Sí, le pedí, o sea, mi mamá me enseñó eso directamente, hay que pedir permiso directamente. Me agarra tímido a veces decir eso, pero tipo, pedir permiso directamente a los padres para poder tener la oportunidad. Muy bien. Me da todo tímido. Tiene todo tímido. Sí. Bueno. ¿Cómo va a comportarse el tiempo hoy, meteorólogo otaku? Y no sé, vamos a leer recién. Otaku, te puedo interrumpir un ratito. El mismo pronóstico. Siempre el mismo pronóstico, Te puedo boludo. interrumpir un ratito. Bueno. Porque acá me están puteando porque yo no leo. Bueno. Pedro Martínez dice, lee desde arriba, agarra la pala, facho. Me dice, pero me voy aquí. No te vayan aquí, ustedes son mis amigos, están conmigo acá en esta plataforma. Ahí están otras personas. Este tipo es un versus. ¿Quién escribe más? Empanada por empanada, Pío José dice, Salva, después te van a querer pintar tu pelo y te van a poner el tití de la secre, dice. Por eso nadie quiere hablar acá porque se dice algo importante y sos yogur de ajo, me dijeron. ¿Qué? ¿Por qué, Pico? Pero ¿cuál es lo que fue importante, Pico? Yo no entendía eso de yogur de ajo. ¿Por qué se dice el término este yogur de ajo? Y probamos un yogur de ajo. No, riquísimo, El yogur de ajo que se le pone al lomito, al cuscús, a toda la comida árabe. Los árabes recomen yogur de ajo. Cierto. Y es delicioso. Y es delicioso. Pero siempre hacen el chiste de mencionarlo a alguien No, es que es somos tipo somos carece comidas árabes. carece de humor. Claro, es tipo, yo soy Helado tallarín de de choclo. varilla. Tallarín de varilla, helado de pollo, Cocina de avión. chupetín de ajenjo. Pero el ajenjo todos toman porque hace bien. Bolsa de... Ah, claro, un gas. Bolsa de pedo. Helado de pollo. Helado de pollo, ese nunca Y escuché. no existe. No existe. No. Así una vez me dijeron. ¿Cómo es helado de? Helado de pollo. Te cuento helado que de- hay. Guácala. Helado de hierba ahí también. Hay helado de hierba, hay helado de choclo, hay helado de maní. cedro, Helado de de choclo maní. no. ¿Sabes dónde vas a encontrar y sabes que hay helado de, creo, de asado también hay? Amazonas. Voy pero- a meter un espera, chivo. helado de asado. Espera. Les voy a dar el contacto de la heladería Amazonas y que traiga su variedad de helados. Y se gusta el helado No, de pollo, se no, gusta el helado no. de pescado. No. Hay helado de camarón. Helado de gaseosa. Hay helado de... Sí. Por Chupetín favor. de gaseosa también Y le hay. tienen que dar oportunidad porque No. yo era súper reacia. No. El de choclo. No. El de Chipaguazú. ¡No! Helado de Chipaguazú. Una locura. Una locura. Y después vamos a cantar San Bernardín. No. Yo probé helado de camarón en UP y ULN, pero es rico, dice Es Lulax. rico. Con Sí, Fabi. hey. sí, Lulax estaba cuando vino. Heladería Amazonas. Elías, se te nota feliz hoy. ¿Qué te está pasando? Y seguro el antidepresivo, no sé. ¿Qué pasó del borí de Fabi? Hey? ¿Verdad? Nunca comimos tu borifa ahí. Y no hay la cosa del súper. Hoy se supone que va a Y ser. vamos a pedir y vamos a hacer un ratito. Esté tranquilo, vamos. Porque Mira, ¿cómo Mañana, le dice demonio? mañana. Hoy, Fabi, difícil. Mañana vamos no, a hacer. eso. No, pero yo. Mañana con sábado. El No, pero lunes. ahí se sintió Mañana con el programa. un poquitito de Mañana. sarcasmo. mañana. Baby, vos tenés que adelantarte a la producción, vos tenés que traer las cosas. Acá no se mueve. Bueno, Ya, Uta. el tiempo, otaku, por favor, a lo nuestro. Bueno, ¿Eh? La validación. Perdón. bueno, para el día de hoy tenemos una máxima de 37, mínima de 27, muy ¿Será? caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Ahora que tenemos 28 grados. Impresionante. Bueno, mañana tenemos una máxima de 35, mínima de 26, caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Eso es lo que nos espera para el día de hoy y mañana. ¿Eh? Pero va a seguir lloviendo. Sí, ¿A qué hora más o menos? a la misma hora de siempre. A mí no me marca lluvia lealmente para A mí mañana. ya no me marca más tampoco. Y máxima de 37, seguro. Es lo que dice. Yo solamente soy un lector que lee en voz alta nomás. No le maten al mensajero, está bien, cierto. Exactamente. Muy bien. Y ahora vamos a las cotizaciones. Vamos al cambio de monedas. Porque ya me cuesta decir la palabra.
Tenemos el Espera, Real... fácil con cotizaciones. Cotización. Porque Ahí está. cambio de Esperá, ¿no? moneda, cambio de moneda, pues. Cambiar. Pero el igual, trading, bro. es la misma función igual. Cambias Cotizaciones. cotizaciones. Bueno, tenemos A ver, otra El palabra Real- difícil, inconstitucionalidad. la tuya por si acaso. No, el Real espera. está a 300 por al día la compra. Otaku, espera, es dicción. Vos estás frente a cámara, tenemos que practicar inconstitucionalidad. Me van a hacer bullying. Me van a hacer bullying. ¿Quién te va a hacer bullying? Yo te voy a defender. Lula pide una auditoría porque para el bloque de Otaku porque desde enero tiene el mismo pronóstico. En realidad el año ese no es problema pasado, mío. del año pasado ya. Vamos a promover una acción de inconstitucionalidad. Hey, Damián, dale. Vamos a promover una acción de inconstitucionalidad. Me va a costar ¡Dale! Inconstitucionalidad. inconstitucional. ¿Cómo? Bueno, una más fácil. Yo quiero seguir la carrera de otorrinolaringología. ¿Qué? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Bien, otorrinolaringología. Por favor, ya quiero ir ya. Está sufriendo. Está sufriendo, boludo. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Este es más fácil. Aristócrata. ¿Eh? Aristócrata. No puedo hablar bien, Bueno, bro. ahora vamos a la cotización de monedas. Ya. Por favor. Bueno. Tenemos el RAN a 340 a la compra, 450 a la venta. El dólar canadiense a 4.000 a la compra, 5.000 a la venta. El dólar australiano está a 4.000 a la compra, 4.500 a la venta. Y el franco está a 6.550 a la Y compra, el más 8.500 importante, a la venta. dólar americano, pero no hay. No. El día de hoy traje solamente esto. Hay que traer variedad. Peso colombiano averiguamos cuando. Para el lunes nomás, para el lunes nomás. Te va a El Colombia. peso colombiano era... Te va a Colombia. ¿Cómo te Belén? ¡Epa! A San Andrés, Cartagena. Cartagena. ¡Qué grande salvaña! ¿Qué? ¿Qué prometió? ¿Qué le ¿Te prometiste? acordás lo que te prometí? Si vos estabas re en pedo cuando hablamos de eso. Le creo a Salva. Te voy a traer. Promesa de borracho. No, ¡Perico! no es válido. El perico. Bueno, después. Bueno, tenemos las criptos. Sí. Está la Solana a 524.653 la compra. Está el Cardano 1.721 la compra. El Beso Coin 2.5 por beso con el mariposón. Ariel ya quedó ahí. Y el dedo con el que Beso está... con el mariposón. Positivo. Bueno, el dedo con 300 por cada dedo para Llanito y 500 por cada dedo a José. ¿Por qué yo? A mí no me gusta el dedo. No, por Rubio Ñu te mete el dedo todos los por- fines de semana. Sí, eso sí. Por cómo vamos, Hoy otra Rubio vez. Ñu ya va recibiendo más de un dedo. Hoy otra vez contra Libertad. Tío H. Hoy es. Liviano na tío H hoy. Hoy te va a entrar otro dedo. Hoy mínimo una persona va a llevar 1.500 dedo coins. ¿Eh? Aristócrata. Aristócrata. Dale, hermano, ¿ya está? Ya está ya. Bueno, Gracias, Otaku. gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate de la tormenta, cuando vaya a la casa de la novia. Sí. Por Nos favor. vemos. Avisa cuando estás por llegar. Tenés que avisar. Pero Ey, eso ¿ya pasó ya Populín con su faquita? ¿Cómo? ya pasó todo, Fabi. ¿Ya pasó la parte de Populín con su cuchillito? ¿Ya? Sí. ¿Cuchillo? Él que tiene un El cuchillito tiempo. en su mano. Ese... Tembo, porque Fabi... Siempre ganando por el tiempo. Va, es sombrillita, Fabi está parece con un delay de machetillo. 10 Mira minutos. nomás, parece un machete. Perdón, Populín, perdón. No, pero mira. tiene... No, sombrillita. No, parece un machetillo. De Luque. Sí, mirale nomás, esa hacen guasú y con Fabio su Leandro. ¿Escuchaste, Pico, papá? ¿Qué? Cuando Fabi preguntó, ya pasó ya Populi, no sé qué puta. Y el Cali no lo demonio pasó le ahí. dijo, sí, Fabi, mi amor, ya leímos todo. así es. Y Ya si yo pa. era, Puta, el día. no prestaste atención vos el día a las cosas de tu compañero. Encima está pirepona la remera que le regalé. Ay, vos le regalaste. ¿Qué dice? Y es la remera de Korn del concierto de acá. Espera. Nos vamos a ir con demonio a Korn.
Acá. Mostramos, demonio. Ey, por ti. No. ¡Qué file! ¡Qué file! Está musculoso, No demonio. lo ya. obliguen. Y el ejercicio manual. Trabamos, demonio, hacer así. Hacemos así, demonio. ¿Dónde está esa? Legalmente Mira la lindo. cara de Elías. Me gusta. No lo obliguen. No lo obliguen. Demonio, ¿a vos no te gustan los tatuajes? No, no le gusta. Los ¿Le gusta? tatucarruajes le gustan. Man, te paga un tatuaje en el brazo así completito. No. Va a hacerse. No le hagan eso, Qué demonio. hermoso. No. Vos sabés, yo no puedo ver tatuajes en los tipos. No, demonio, vos estás lindo. así. Rufo quiere otro tatuaje, Así dice. nomás. Rufo, si hoy me da un piquito, le pago un tatuaje legalmente. Rufo, Ya te besaste ¿Dónde con pica Moncha. ¿la manga completa o nada? La manga completa. Señores. Rufo cuando No, tiene pero problema. déjale nomás que tome más y después le vamos Le vas a meter todo ya. Ahora, bueno, que Rufo venga. está tomando ya otra vez a esta hora. Rufo. No está tomando. No, Te voy a romper tu cabeza. No me quemes. dale, piquito. Lo que necesitamos es otra rodilla para Floppy porque ya está todo llena de tatuajes. Ey, Floppy, ¿vos tenés tatuaje en tu rodilla? Ella tiene un poco de rodilla en su tatuaje. Estás hablando. A ver. ¿Qué desfile y lo ¿No sabes cuántos ¿Atendés? millones? ¿Cuántos millones, boludo? No va a ser. ¡Wow! ¡Qué hermoso, boluda! Por eso que ella se sienta tan abajo para que no le vean los tatuajes. Che, qué bueno está ese abanico que tiene ahí al costado. Es un Encima abanico su piel es que- re blanca. Mariposa, coge. boludo. Bueno, pero. Abanico, Pero mariposa. No, es un abanico, una mariposa o un pedazo de naranja, pero es lindo. Pero imagínense esto. Floppy, por ejemplo, se hace. A Floppy le queda bien. Su tipo de piel es Es lindo. blanquita, hermosa. Anga y Tembo, yo me hago un tatuaje así. Y se queda como el que está acá Parezco atrás. sucísima. Ay, A ver, na. mostrá un poco. Ay, mira. Convengamos que el tuyo fue en la cárcel, boludo. Bueno, esto no fue cuando ¿Quién te hizo tatuaje? tuve un mal Pero día. este está borrando ya, ¿verdad? Sí, pero era feísimo. Ya le mostré luego. Sí. Bueno, a mí no me quedan bien Espera, los espera. tatuajes de colores. Ah, ahí está. Floppy tiene una piel privilegiada. Pero, perdona, pero Vinicio y eso que también se tatúan. Bueno, pero no, pero por eso no significa que le quede bien. Sí, pero. ¿Quién es Vinicio? Vinicius, el jugador del Real Madrid. Hay gente a la que tiene que aceptar, o sea, hay gente que tiene que aceptar que los tatuajes no le sientan bien. ¿Estás diciendo por el tipo de piel? Hay tipos de A mí, pieles por que ejemplo, no me quedan son bien todos los compatibles con tatuajes. algunos tatuajes. Sí, Ese solo que el tuyo, tatuaje- tu tatuaje, siento que ya es muy old. Claro que ahora me quiero hacer acá Caballero del Zodíaco. ¿Sabes que yo me quiero hacer un Charmander? Pero no puedo porque tengo que someterme ya otra vez a otra terapia de yodo radioactivo y entonces yo no puedo meter... ¿Cuándo, papi? No puedo meter tinta en mi... Este mes. Este mes. No puedo meter tinta en mi sangre. El día se queda como el señor Burns. Cuando se vuelve verde. ¿Se acuerdan cuando se quedó radioactivo? Se escondía. Les traigo paz. Ya puedo volar. ¡Ya sé volar! ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? A ver, acá dice, buen día, buen día. ¿Cómo y dónde está el florero ese que está conduciendo el programa? Vaya pozo, yo diplomada, dicen acá. Soy yo diplomado. Ah, Pedriño se reportó. Escuchen lo que dice. Estoy con visitas. Hoy desde casa, chicos, excelente. Igual no me acuerdo, escribe menos de su casa que desde su trabajo. Sí. Al revés tendría que ser. ¿Está con una Pedriño. prepago? Que venga Pedriño y haga el pronóstico, dice. Otaku es el mismo Dr. Lop. ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! No me invitó al programa. Lo del antecedente no pensé pasar por esto. Ahí, él tenía que venir. ¿A quién? Señor Pedriño pregunta si tenía que venir al programa. No tenía. No, demonio. No, pero tenía que venir. Señor Pedriño, me aparece en su documento que usted tiene cita recién para el mes de agosto. Ponele Sí, ya nos ponemos en contacto con usted. Que aguarde en línea y te corta ahí. Oye, ¿corta? Ese es IPS. Se corta la conexión. Aló. Mamá. Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy
puteando acá contra ¿Contra quién? contra los albañiles que vinieron a arreglarme mi peli y me dejaron así. Está puteando contra los albañiles. Contra los albañiles. ¿Qué es lo que me pusiste acá? No trajiste ni pancito cuando le trajiste a Sofi. Ay, vi que le llevaste a tu suegro empanada, no sé qué, cuando le presentaste, cuando te iba a pedir la mano de Sofi, no sé. Sí, ¿y? Acá no trajiste ni pancito. No trajiste ni pancito. Vos tenés el programa todo. Yo, ¡ay! Dios mío, yo escuché en tu programa y después salí. No, pero ahora estamos en el corte. Bueno. Vale. Sí. No me vaya a quemar como el otro día, ¿escuchaste? ¿Qué pico te voy a quemar, mamá? La pucha tiene que saber porque yo soy el favorito. José, deja de joder ya con esas cosas. José, te estoy diciendo la verdad. Decile la verdad a mis hermanos. Decile la verdad. La verdad. La verdad, solo la verdad. ¿Qué dice cada uno? Mami, te amo, mami, te quiero. Sí. Mami. Ya pita la idea. ¿Qué? Mamá, ¿vos alguna vez me viste drogas así? ¿Te acuerdas de esa vez que me fui a tu casa? Que tomé ese aceite de cannabis. ¿Qué? ¿Cuándo tomaste aceite de Nunca. cannabis? No, nunca. Nunca te estoy... Bola. Yo nunca... Ni marihuana, nunca. Guácala. Ya sé que no te gusta. ¿Vos fumaste alguna vez marihuana, mamá? No, nunca. Mentira, si vos eras hippie. Era hippie, pero en esa época no había marihuana, querido. ¿Éxtasis? No existían esas cosas. ¿Solo cerveza? Cerveza, vino, fernet, whisky, pucho. ¿Te acordás cuando yo te escondía tu cigarrillo? Claro que me acuerdo. Y me retabas. Bueno. ¿Cuándo comienza tu programa otra vez? ¿En cuánto entramos, demonio? No, falta todavía. No, voy a contar también cómo me pegabas. José, en mi vida, y me arrepiento de eso muchas veces, no haberte jalado el pelo así. Pues yo que me portaba bien. Dios me libre, era el terror del barrio. Todos los vecinos dicen eso. Bueno, dale, mamá. Soy tu favorito. No me enojo. ¿Cómo? Bueno, Becho. Hoy es el cumpleaños de abuelo Lacio. Vamos a hacer el cumple en el programa, vamos a traer todo modelito y eso. No. ¿Por qué? Bueno, yo tuve suficiente en su vida, modelito fuera. Bueno, entramos al aire. Dale, besitos, saludos a todos. Llegaron las putas para el cumple. Que pasen. A ver, ña Marta será. Se arrepiente ña Marta de no haberte pegado. No, una vez nomás me estiró el pelo. Hubiese garroteado más, gordo carajo. Porque yo era medio bestia con el tema de... cuando sos criatura, no entendés por el peligro y yo era medio que le trataba mal a los gatos. Pero dentro de mi inocencia, yo les quería bañar porque estaban sucios, tenía 5 años. Yo les quería bañar y les metía en el lavarropa. Pero no prendido, obvio, pero le daba vuelta. Y después, si no, yo jugaba. Con tu mano. ¿Viste el gatito? Los gatitos, pues no saben medir su garrita. Y ahí mamá una vez me vio y yo corría y yo era servicio militar y eran mis medallas. Le ponía al gatito y corría y venga, me pilló esa bella y me dijo, no se le hace eso al gato. Y ahí aprendí. Te amamos a ña Marta. Ña Marta, ¿De qué signo es ña Marta? Leo. Ñaro. Sí, ese está re bien. Leo. ¿Y tu papá era acuario? Ahora el cumpleaños de Don Ayala es el 27. ¿Qué? No, entonces no es de acuario. ¿Qué? ¿27 de qué? De febrero. Es Piscis. Ese no está bien. Señoras y señores, estrenamos nuevo bloque. Salvador y Jota. Chau. No, chau. No. Jota vio los preparativos para este bloque y le dijo, no, Salvador, no. No podemos. Vamos a retirarnos, nos retiramos. Señoras y señores, minuto 2:38.
183 personas viendo en YouTube. Y ahora vamos a presentar esto previa al Mundial. El primer bloque deportivo inclusive. Con todos ustedes, el bloque deportivo de No Pensé Pasar por Esto. Con ustedes, el falso 9. Ahí está. Muy bueno. ¿Cómo estamos, compañeros? Bienvenidos a este nuevo bloque donde vamos a hablar netamente de fútbol. Momento serio y no quiero, por favor, nada de bromas. ¿Sí? Arrancó la sexta fecha. No se escucha, boludo. El micrófono anda. Boludo, no me prepararon bien mi bloque, boludo. No, ahí se escucha, ahí se escucha. Ya. Dale. Arrancó la sexta fecha de la apertura. Empató de puntero Nacional 1-1 contra Ameliano. Mientras San Lorenzo y Trinidense también empataron. 1-1 el resultado final del partido y tenemos en la punta entonces ahora mismo a Nacional. Se me fue el coso. Sí, porque se me fue la cuca, boludo. Bueno, tenemos los resultados acá. Sportivo San Lorenzo 1-1, ¿verdad? Sportivo contra Sportivo Trinidense. Nacional de Asunción 1-1, también Sportivo Ameliano. Boludo, ¿qué pasa? Que están todos empate. 1-1. Salva. Fabi, ¿qué opinás? Está bien. ¿Qué jugadores son churros? Todavía no estamos en esa rama, Reina. Sí. Todavía, ¿y los signos? Momento serio. Libertad el viernes, hoy, 6:30 contra Rubio Ñu, que esperemos que gane Rubio Ñu, claro, porque es papá. 2 de mayo tenemos a las 8:30 también, hoy con Sportivo Recoleta. ¿Sí? Deportivo Recoleta. Cerro Porteño. Este es el partidazo que se viene mañana a las 6:30, el clásico entre Olimpia y Cerro. Pálpitos para este partido. En la cancha de Cerro se va a disputar este partido. Fabiola, tu pálpito para este. Ahora mismo encuentro. estoy sin taquicardia. Pero bueno, estoy bien. José. Gana Cerro Porteño. No, oye, este es el clásico, ¿verdad? Clásico. Gana mañana. Olimpia. Gana Olimpia. 2-0. Mañana en cancha de Cerro. 2-1, Cerro 2-1. juega de local. En La Paila. Y yo Ganamos no mañana puedo en La Paila. yo no puedo decir, ¿verdad? Que quién va a ganar. No, vos no tenés club, Yo no vos siempre tengo club. boletero, ganando siempre. Yo no tengo club, está. Y Sportivo Luqueño el domingo a las 8 contra Club Guaraní. ¿Alguien es de Guaraní acá? ¡Ñomi! Nadie puta de Guaraní. Ñomi. Nuestro jefe de producción. ¿Quién es Ñomi, boludo? El jefe de acá de Demonio, el jefe de jefes. El dueño del canal. Sí, Ñomi. Ñomi. El jefe del canal. Sí, Ñomi. Ñomi, te amo. Ñomi, el mismo. Bueno, Se le entiende más que a Bruno Pon, dicen los perros. Toca cabello, es un Storrer. Presentamos ahora a la figura del bloque, porque cada bloque vamos a tener una figura de quien vamos a hablar. Un chiqui sobre el futbolista, sí, sobre la figura. Presentamos a Iturbe. Muy bien. No tenemos tanta producción para traerle en vivo, boludo. ¿Qué te parece Iturbe? ¿Qué le parece Mira la Iturbe? foto, ¿Qué le parece Iturbe al público y a la gente de Twitch y de YouTube? Dicen algo ellos. Acá explotó, llegamos a 200 viewers, recién subió, dice, por fin un hombre que sabe de fútbol y habla de lo mismo. Aprende Salvador, dicen. La Aprende, puntita. Salva.
La puntita deportiva. Bruno Putón. Elías sabe más de fútbol que los jugadores de Rubio Ñu, dicen. Este conductor sabe sobre robar la puntita. Tuishai Piru Papucho, dice. Traverso Sport. Tío H hoy la tiene fácil ante Rubio Ñu. Dice que rápido bajó de peso Otaku. Que se quede ya este bloque genial, Elías. Dice Diego. Gracias, Diego. No que acabéis. Edwin Storrer. Este periodista se expresa mejor que Federico Arias. Elías, ¿quién juega de 4 este sábado? Dicen. ¿Quién juega de 4 este sábado? Y vos tenés que saber eso. De hola. De 4. Y yo, vos también puedes, si querés. Este periodista se expresa mejor que Federico Arias, dice. 6:30 de la mañana, preguntan, ¿no? Rey de la tarde. Bruno Putón, en cualquier momento en la mesa de Versus, boludo. Me quieren ver en la mesa de Versus fuera de bola. Ponemos a ver la foto de... ¿Qué pio le pasa al Principito? Hace deporte ahora. Ponemos otra vez la foto de Iturbe. Qué churrazo Iturbe. Él es la figura destacada de este bloque de viernes. Vamos a ver cómo nos desempeñamos y vamos a ver cuántos días vamos a tener el bloque. Me contaron de Iturbe, música de tensión. ¿Qué te contaron? O sea, legalmente no sé si es música de tensión o si es algo para celebrar. Me dijeron que tiene un enorme brazo de bebé. No sé si a ustedes les llegó ese rumor. Bueno, no sé si manejan legalmente esos temas de farándula y demás ustedes. Temas deportivos. Temas deportivos. Ya perdió la seriedad. Ahí ya llegó el falso 9. Llegó el falso 9 y claro, el bloque se llama falso 9. Programa dije, pero después va a mutar pues esto. Esto se va a pasar a un programa. Claro, esto es Traversus Sport. Esto va a ser un bloque deportivo. Salió mi Zócalo, porque pedí un Zócalo hace rato. Salió todo, salió todo. Todo tranqui. ¿Por qué a él no le ponen música así de rock y eso? Traverso de Sport. Cierto, ¿por qué me ponen música de transexual? Y no va con el bloque. No va con el bloque. Tiene que ser tipo... Poner pluma gay. Tiene que ser tipo... ¿Y vos no te que pedir el tema? Periodismo, boludo. No, Lo que es periodismo. deportivo. ¿Por qué es deportivo? Y de orto. No es pues deportivo, es deportivo. Acá está el presidente de la Liga Puteña de Fútbol. Tiembla Orteman. dicen acá. Ustedes no tenían que trozarme, por lo menos ustedes no tenían que... Acá estamos leyendo. El presidente Rubio Ñu se empezó a hacer presente en el chat. Sí, ya está ahora. Rubio Ñu el Luque. Yo estoy para ser directivo de ahí. No es Chipivera, es Chespivera. Qué raro que nos está pidiendo ya primer plano, dice. Bueno, en primer plano nos despedimos de este bloque mandándole un enorme saludo a Juan Manuel Iturbe, que según las malas lenguas es odarísima. Nos encontramos el lunes con un nuevo bloque de... ¿Qué día va a ser el bloque? Platea maricalista. Lunes y viernes bloque de deportivo en el falso 9. Muy bien. Espectacular, Platea putista, platea maricalista, platea deportado. Al día se le entiende más que a Rubén Darío. No. Platea inclusiva, dice. Elías, si te vestís de la secra al toque te contrata. No, pará, López. Acá Bruno te está... Traba Sport. Platea deportivo. Alex Pito es puto bando. Puto TV. ¿Por qué? No sean así. Qué boludo. Dice, tiembla Álvaro Aponte, tío Salva, en vez de Pechocho tiene que venir Elías a Versus, ya están. Preguntan si es que la música deportiva puede quedar en esa música del mundial. No es Chipivera, es Chespivera. Excelente este sistema de deportes. Y María Rosa. María Rosa es fanática de Elías. Siempre le deja mensajes de amor. Hoy me va a un bollereta chupe, pero no, amiga. ¿Qué me dice María Rosa? Que se quede ya este bloque genial, Elías, dicen los perros, ¿viste? Yo exponiendo para mis 10 puntos que me faltan para pasar. ¿Qué tal la lluvia por ahí? Pregunta otro. Sí. Che, por favor, quiero ser pesado. Ponen a de vuelta la viñeta. La viñeta. Por favor, señores. Cerramos. Ay, con eso lo debimos el cerrar. bloque
Falso 9. Pero antes, Falso 9 también ya tiene presentadores. Claro. Que salió Llegó nomás. el momento del terererupá con Me gusta Don tu Vito. empanada. Me gusta la pireca de tu empanada. Ya. Atención amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historia. Me gusta tu empanada. Ya falta poco, falta una semanita para el Tereré Fest. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. El sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur Itapúa con Néstor Loy Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el Retrovisor, iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta, el Tereré Fest. Moralito está afuera. Y también, mirá lo que es, a Encarnación, papá. Se fue a Encarnación, Moralito. Mirá lo que es, la Costanera, Playa San José, llegando Los Toritas. Ahí está el puente San Roque González. Bella Encarnación. Y en Encarnación también cuidan a sus peluditos con Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sanos por dentro, bellos por fuera. Belcan y Belcan. Gracias también a Glogo. Glogo.go.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.go.py o contactanos al 0992 167095. Loco. Y como siempre, el tereré tiene dueño, Santo Tomás. Llegó el frío más purete, nueva hierba Santo Tomás menta purete, compuesta con doble menta y boldo, que te hace decir hoy piro. Santo Tomás menta purete, el primero es para él. Y con esta viñeta espectacular. Esperen. Quería decir nomás, Belcan, Belcat, le da hija de puta la pila a los perritos, boludo. ¿Viste? Thor, mi Rottweiler, Está feliz. se peleó con el mono. Pero esto es de verdad. ¿En serio? Les conté que había monos Sí, en el casa. mono. Se garrotearon con el mono, boludo. ¿Viste? Y ganó, obviamente, Thor. Sí, hacen El dios del trueno. un buen sonido de pelea de perro y de mono. Perro grande, de verdad. Rottweiler. Bueno. Decime si va por acá el ladrido. Sí. Y ahora el monito. Y ahí se trenzaron, boludo, a golpes. Así te fue, man. Así te fue. De repente. Comió pastito, pues, Thor. Y ahí. Tigorto Sport ya tiene presentador. Señoras y señores, con ustedes esto fue Falso 9. La cumbia soy de la resaca, tú de los boliches de la capital. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan
para demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barrio y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca y de los boliches de la capital. ¡Mira, Concheto! Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Camina y camina. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Para todos los peregrinos, esta guacha. Ay, corazón, ¿cómo sufro? No porque te fuiste, sino porque estás conmigo, mi amor. Siempre está pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo y mi amor sincero es tan profundo. Sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina. Ella dice que soy vino amargo en su vida. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia y que es la luz de mi vivir, y que sin ella es la noche más oscura y mi cama es piedra dura, no soy nada sin tu amor. Para ti, Reyes Bailar y Dama Gratis. Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina. Ella dice que soy vino amargo en su vida. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia y que es la luz de mi vivir, y que sin ella es la noche más oscura y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor.
El recuerdo de tu voz que me decía: larga el paso, las pastillas y el alcohol. Sin embargo yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón te iba a perder. Vos te fuiste con tu madre para el Chaco, y en la villa sin tu amor yo me quedé. Llora, traidor, llora. Hoy estoy atontado por el efecto del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón. Porque hoy daría todo para que vuelvas conmigo, pero no. Solo me queda el recuerdo de tu amor. Solo y triste me refugio en mi guarida. Con un vino estoy calmando. Come todo tu sándwich, carajo. No puedo más, ya no me entra más. Ya no entra. ¿Querés vos? Una de mi boca. Ay, ñe. Y eso es el Con, efecto todo, 10. con todo le están apoyando al día. Al falso nueve. Qué gusto me están apoyando. Qué pesado soy. Yo no hablo así. güey. Claro que sí. Quiero felicitar antes de nuestro viernes de Peñita. Felicidades a todos nuestros camarógrafos y fotógrafos. Hoy es el día del camarógrafo y del fotógrafo. Felicidades. Felicidades a los camarógrafos talentosos y a Rufo. ¿Usted sabía? Che, Referencia acá el- este es el único programa que trabaja sin camarógrafo. No, mentira. ¿Qué pasó? Ya se entregó Víctor Centurión. Sí, Sí. me entregó ya. Ustedes Ah, sabían yo que sabía. yo soy fotógrafo. ¿En serio? Ay, Elías. Felicidades por tu día. Señoras y señores, viernes de Peñita. Plaga de mierda. Presentamos el tema Me acordé de ti de la mano de nuestro joven artista Nicolás. Cola en vivo. Un acústico para los corazones rotos. Ay, yo. Dios. Un corazón que se quiebra, ahí es una alma herida, en que la vida va y viene, parece que uno vuelve, donde ganaron las mentiras, donde creía ser feliz. Me estoy riendo de esta maldita ironía, pensé que iba a ser mía, pero no, tus celos me están matando y me estás culpando. No quiero esto de nuevo. No se suponía que iba a terminar así, besándonos de nuevo, de nuevo. Y ahí haciendo el amor de nuevo, de nuevo. No, 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 no. Muchísimas gracias. Amigo, qué bien cantar. ¡Qué grande, Nicolás! ¡Qué grande! Ya. ¿Cuántos años tenés, papá? No, 27. 27 años, jovencísimo. ¿De qué Toda signo una sos, vida Nicolás? por delante, De cáncer. boludo. De cáncer. Está bien. Esta música es tuya. Esta música es mía. Muy linda, muy linda. ¿Y esto es un género urbano? Bueno, en realidad esto es una cumbia. Bueno, de hecho, esta canción es
preview de la próxima canción que se viene. Acércate un poquito más al mic, Nicolás, por favor. Sí. Coera. Esto es un preview de la siguiente canción que se viene. Soy un artista emergente, estoy sacando cumbia ahora mismo. Como mencionó, la primera canción que saqué ahora en 2 semanas que pasó fue Me Acordé de Ti, que fue el primer lanzamiento que hicimos con el sello de 4K, ¿verdad? Que es el sello de Los Cachiporros. Mira, oficialmente estoy firmado con el sello de Los Cachiporros, así que nada. Se viene un artista nuevo, emergente, que quiere encarar el país, bueno, internacionalmente también, si Dios quiere. Qué grande, Nicolás. Y te va a ir bien, Nico, porque habitualmente la gente piensa que el cumbiero o el que canta género urbano no canta. Y vos, sin embargo, hoy lo hiciste a capela y sí, suena muy bien. No, y muchísimas gracias. la letra es tuya. Sí, 100% mía. O sea, sos cantautor entonces. Sí, también, 100%. Experiencia propia, pero. Y se podría decir que sí. Bueno, el artista es emocional, es romántico, entonces me gusta mucho usar las vivencias propias también en mis canciones. Los artistas se enamoran mucho para que se les rompa el corazón y puedan escribir canciones. Por eso son tan... Yo creo que sí. Yo creo que 100% sí. Abuelo Leo era artista. Abuelo Leo era músico. Pero a él le rompían el corazón. Rompía Él rompía corazones. Él rompía culo. No. Ay, perdón. Ahí está Abuelo Leo, mira. Abuelo Leo. Bueno, abuelo. Ahí está Abuelo Leo con la guitarra. Qué grande Abuelo Leo, caramba. Hoy está de cumple el abuelo Hoy está de José y el cumple. artista. En el cielo. No se me ve tanto, pero allá yo estaba atrás. Ahí está, ¿viste? Ahí está el día. José, uno componía. Sí, componía, sí. Punk. Ok. Punk. ¿Y tenés guardado alguna composición? Está guardadito una música ahí. Pan lo que guardaba. Ahora ya guardó su pan. Ahora ahí compongo punk, coquito, roquita. Ya guardó su pan recién con sándwich. Le toca ahora. Ay, tenía vos, Ari, todavía, Qué grande, fondo blanco por vos. ¿Qué? Yo hice a los 17 años. Fondo blanco por vos. Qué Fondo lindo blanco. título, chico. Impresionante. Paciencia lo que me falta. ¿Dónde entonces se puede escuchar? ¿Y dónde Voy al bar a emborracharme. ¿En qué plataforma está para no escuchar? Preguntan acá. Pablo, ¿qué? Para bajar la aplicación, para Ya eliminar. hay mensajitos acá para el cantante. Me olvidé. A ver. Nicolás. Nico. El cuerno de domingo dice: cuidado con el club de los 27. No. No, pará. Ahora dentro de poco ya va a cumplir 28. ¿Cuándo cumplís 28? El 13 de julio. Ah, ya cerquita, no entra mal. No, ya Estoy está. pasando, Kurt Cobain. creo que estoy pasando bien. No sé, algún consejo de los 27 que me falta a la mitad ahora. Deja las drogas. y- Alejate de este, no vaya luego ni probar. Ese es el consejo. Tarde, más Obama. Fernet cero. Fernet cero. Y si Coca alguien, cero. si alguien te dice, vos no querés para tu botín, alejate. Alejate de ese. Si te pide un piquito. Si te, pi- De si todo, te pide un vamos, bicho. piquito, decirle sí. Ahí está. ¿Qué? Bueno, ¿y Ale- dónde ¿cómo- están? ¿Cómo estás en redes vos? Me pueden encontrar como Nicolás Música en Instagram y también en TikTok estoy como Nicolás Música. Estoy ahí alzando los contenidos de todo lo que está pasando. La semana pasada estuve en Encarnación cuando tocó Los Cachiporros Ah, mira. en Brahma Música. Esa fue la primera salida oficial que tuve en un show, digamos, y fue una realmente locura cantar frente a 25.000 personas. ¡Qué grande! Muchísimo. Que fue... Encarnación tiene su magia, su Sí. gente, impresionante realmente esa ciudad. Encarnación es genial. ¿Y cuándo vamos a escuchar el nuevo tema? Y el nuevo tema sale ahora dentro de poco. No puedo todavía decir oficialmente la fecha. Estamos ahí todavía haciendo esta gira de prensa para la canción de Me Acordé de Ti. Pero la siguiente canción va dedicado para los celosos y las celosas. Así Ahí que- está, no. Espera, te estoy buscando en Insta, Nicolás Música. Nicolás, sin ese, Nicolás Música. Nicolás, ahí está, ahora sí, porque Nicolás había muchísimo. ¿Y Ahora esta Nicolás canción Música. dónde vamos a poder escuchar cuando se estrene? ¿O Me cuándo Acordé se de lance? Ti, pueden escuchar ya en todas las plataformas. Ya está el video oficial también en YouTube. Y Tus celos. Me acordé de ti, acá vamos a escuchar. Ah, Me y acordé- tu celos, el que todavía no está. Tus celos es que todavía no salió. Ok. Me Acordé de Ti es para aquellos
se están acordando de una relación y... Ya, ahí está. te llaga un... Ahí Que está. demasiado le quiere escribir, hola desaparecida. Así mismo. Ojito. Eso, generalmente los jueves de TVT lo que se... ¿Me amás o me odias? Hoy a viernes ya... Qué grande, Se adquiere mirá, todo una con videoclip y mensaje. todo, papá, bien. Puta madre. Dato no tan importante, pero el videoclip grabamos con un iPhone 17. Qué grande. Epa. Ya, Che, y tu compañero era de caja blanda, ¿verdad? mi productor Robin es el productor Robin. de Caja Blanda. Ok. Pero yo soy amigo también del cantante de Caja Blanda. Saludos a Joaquín. Joaquín, él. Pero él es el productor. Productor. También para. productor de Milkshake, también productor de Caja Blanda y ahora productor de Nicolás. Súper. Qué espectacular, bueno. Después le cobran porque mencionó iPhone. Grande Nicolás, espectacular. Así que síganlo, @Nicolás Nicolás Música. ¿Algo más que quiera decir, papá? La cámara es tuya. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor estar acá frente a artistas. También les considero artistas y es un espacio importante para los artistas emergentes como yo, como muchos. Paraguay tiene mucho talento, apoyen a sus artistas nacionales, sigan escuchando música nacionales y nada, me presento. ¿Tenemos otro de tema? vuelta. Ahora me gustaría cantar Sí. un poquito de lo que es Me Acordé de Ti, versión acústica, así que bueno, pueden encontrar la versión acústica también dentro de poco. Buenísimo, señores, con ustedes, Nicolás. ¡Vamos! Tengo mil preguntas y ninguna que pueda realmente responderme porque me gustas. Sé que somos amigos y culpables que a veces me siento perdido. La brisa me gusta contigo. Yo siento que sientes lo mismo. Me acordé de ti y yo pensaba buscarte hasta que te vi en una foto con un maldito infeliz. Me quedo con la gana, al final no te dije nada. Y aunque cambié de decisión, no, me acordé de ti. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo que el amor te puede hacer mierda, verdad? Pausa enseguida más, dale. Todo el día estás patrullando la ciudad, haciendo abuso de tu chapa policial, pero no sabes lo guapudo que sos, porque a tu mujer me la estoy comiendo yo. Policía, policía, que amargado se te ve cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer, me la como a tu mujer. Todo el día estás patrullando la ciudad, haciendo abuso de tu chapa policial, pero no sabes lo guapudo que sos, porque a tu mujer me la estoy comiendo yo.
la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve cuando vos estás patrullando. Me la como a tu mujer, me la como a tu mujer. Resarpado voy pateando por la villa, fantasmeando voy mirando para atrás. Voy re loco, ya perdí las zapatillas. Algún tranza tengo que ir a molestar. A mi germu voy y vengo, yo le digo, pero siempre yo me quedo un rato más. Yo me quedo amanecido y esta gira no termina nunca más. Yo soy así, esta vida yo seguiré. Yo soy así, yo no me canso de querer. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a hacer bailar. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a molestar. Suena el timbal del cookie y la base del pachi. Resarpado voy pateando por la villa, fantasmeando voy mirando para atrás. Voy re loco, ya perdí las zapatillas. Algún tranza tengo que ir a molestar. A mi germu voy y vengo, yo le digo. Bueno, última media hora, liviano nomás, está explotando el chat. Acá hubo el falso 9 entró al área rival, boludo. Invadió el área del falso 9. Parece que vamos a tener iPhone nuevo. El falso 9 invadió. ¡Ay! ¡Mi cola! ¡No, mi cola! Porque vio nada. Yo no hice nada. ¿Qué tal, Janito? ¿Bien? Ay, mi cola, mira. Invadió el área, boludo. Offside. No puedo con los ojitos de Janito. A ver, el socalero en su prime. ¿Por qué, bro? No le haga caso a los comentarios, José. No le hagas caso a los comentarios positivos, José. Seguí así con tu música. Positivo. Elías T. ¿Por qué Elías T, güey? ¿Qué es este, güey? No sé. Un Terian en celo. Así Pio trabajan. El bloque travesaño sigue mañana. Mañana es sábado, no se trabaja. Lunes sí. ¿Qué pasó entre Janito y Elías? Pregunta. Estamos Posición hablando. Adelantada ellos. La Cueva 2. ¿En quién está flotando? En quién está flotando. Elías debe sentarse en la mesa de verso en vez de CP7, dice Edward. ¿Quién es CP7? Cristian Pérez, nuestro comentarista. Le Puto TV, dice. Le gustó piar los perros. Le encantó. El bloque. Hay que trabajar un poquito más en el tema, pero... Topu TV me gusta. Topu TV. Me gusta. No, Sí, pero el falso ¿alguna no. vez se hizo ya un programa de conductores totalmente gays? Por ejemplo, acá, así tipo a la tarde, acá así un... Positivo. Dentro del closet, sí. Pero abiertamente salido del closet, no.
abiertamente y así hablar de tipo y de pija y eso. ¿Cómo? No, hablar de cualquier tema real, Pero no que sé, sean diario, todos pero así que todos. liberales, abiertos. Que sean. No claro, closeteros. claro. Con todo respeto. Que sean así, abiertamente gay, sí. Programa en TV creo que no, pero había bloques en TikTok de gente que hacía, yo conozco. En Paraguay. Pero está genial, ¿verdad? Como dije. Estaba el Negro Vázquez en ese bloque. Imagínate una vez. Pero era un bloque. Era un Sí, bloque. eran clips. No, un programa, pero no precisamente que sean gays hombres, sino por ejemplo dos Mujeres también. dos mujeres y Claro. dos hombres. Pero hombres y mujeres. Mujer que le gusta a mujer, hombre que le gusta a hombre. Homosexuales. Homosexuales. No. De a poquito estamos yendo, sí, a poquito. No, y ahora ya hay una regla que cada programa tiene que tener su puto propio. Eso ya es- Para la buena suerte, un puto o si no, un enano. Y yo en tercer tiempo tengo mi enano y ahora tengo mi puto. Tu ¿Qué? loro. Tercer tiempo no hay puto. Vos sabés que todavía no comprobé. No, Claro que hay. La Mirta, boludo. Ah, por eso nos va bien también. Hay uno y. un enano. Tenelo. ¿Saben que hacía algo nada que ver? Que quiero decir que me la rebaja de los tipos. ¿Qué? Le escribí a Humana hace rato a las 9:30 de la mañana. Buenos días. Le escribiste vos. Yo le escribí. ¿Y qué dijo? Porque me pasó su WhatsApp ayer por una red social. Me responde ahora a las 11:30 de la mañana. Me envía una foto que se está despertando. ¿A qué hora? Ah, te la baja que es Me la rebaja despierta que recién. sean haraganes, güey. Hija de puta. Ahí no es. Para mí ahí no es. Yo ya obvio. Pero ¿qué te importa si vos querés meternos? No, pero. No, Vos no querés baja ningún po- vínculo sentimental. No toco es meter nomás. Don Ah, Diego, vos o sea, querés- si no quiero un vínculo sentimental. Vos querés un cariño, amor. Claro. Que te sientas contenido. Che, nadie tiene una camperita acá, hace frío, boludo. Ya. Da gusto, co. Parece la cancha de Rubio Ñu. No podés, como decir Por que lo hace menos tenemos frío. cancha. Sí. Ay, Mañana se jugamos el van a- local nosotros. Se van a pelear ya otra vez. Tu capé que está escuchando por YouTube, está esperando bus mientras y vos decís, tengo frío y él muriéndose de calor. Y mi culpa, Pico, es que acá funcione bien el aire. No podés, A será. nivel de Ah, Teleyuí, ya me la van a fecha. cancelar. Sí. Yogur Qué de ajo. calor hace ¿O te acá, acordás lo que pasó con lo del, Que ¿Te acordás? perdió su auspiciante. lo del salud? Le cueve Topu TV dice Closet de Porto. De Porto. Me gusta. Deportivo. Y vos sos un aragán también, Elías, no lees Twitch, dicen. Acá no hay Ahí te están mensajes. acusando a full. No, Dicen que rarito, son- me quieren y me odian. No, acá dicen Elías de Puerquesa, LE, pues dice. Bueno, camina tranquilo nomás por la calle hasta que llegue tu cumpleaños, hey. Él es el que canta para Guarí, preguntan por el muchacho. Que cante Roll with Ah, the con las Changes milkshake cantó para de Guarí. Río Ah, él es. Speedway en Bujey. Elías, si fuese relator de goles, relataría diciendo go, 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 go. Hay que abrir el estadio, dice. Qué asqueroso este José, Ibe. A ver, ¿me conoce? Ah, le conoce a José, entonces. Qué asqueroso este José. Después, el otro, Tevi Poi. Tevi Poi. Tevi Poi. Tevi Tevi Poi. Poi. Y Tevi Poi. ¡Cheto! Pero Tevi Poi puso, No. no puso. No. El apóstrofe no puso. Le defiendo porque le faltó el puso. Tevi Poi y puso. Cristiano. Puta Manchester. Me lo robó el personaje, boludo. Che, lleva una camperita de Muniu. No, Qué trolazo. no, que ¿verdad? tenga frío, Che. que tenga frío. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es la mayor clientela? Hombre para los tragos. Hombres, mujeres, hombres. Sí, ¿por qué no? Hombres gays. ¿Cuál es el mayor target? La verdad que las chicas son las que más consumen los cócteles hoy en día. Los hombres también van descubriendo más, pero el paraguayo es cervecero. Ajá. Esa es la realidad. Hoy en día la coctelería está creciendo mucho más, pero sí la facilidad de la venta del cóctel es en las chicas. No, yo no quiero estereotipar, pero siento que los tragos es más para putos realmente. Y la verdad que hoy en día, como te digo, ya se está aceptando muchas cosas también. Hay de todo. Pero Por hay eso digo, hombres, no por quiero ejemplo, que estereotipar. le gustan los cócteles que son más fuertes, con más carácter, como el Negroni, el Whisky Sour. O sea, son ya que tienen predominio alcohólico, ya son más secos. Vamos a dejarle que es para los chetos los tragos. ¿Verdad?
No, los grados son rojos. Ahora más me van a odiar porque hace calor afuera y acá yo ya estoy abrigadito. No, basta. Increíble. Positivo. O sea, se no Vos- entiende luego. Lo que pasa es que afuera está haciendo calor, pero no es ese calor sofocante, es un calor fresquito ya. Pero ¿cuántos grados? 28 grados va a ser. Bicho Rivero me enseñó eso a mí. ¿Qué cosa? Qué buena camisa te mandaste hoy, brother. Gracias, Eso papá. tenía que decirte Ay, antes de gracias. tapar de... Gracias, Pero loco. el tuyo también y su Muchas tela gracias. parece que no se arruga. Sí, chetito está. Sí, Papá, chetito está 30 ese. grados, Juan. Explota. 30 grados. Sí. Parece un dealer, boludo. Dile. Hijo de puta. Tiene de alcoholito. ¿A cuánto el toco? ¿A cuánto el toco? Ya tengo la figura para el... Tenés una de siempre. Basta, basta. Los pies santísima, ¿eh? Peligroso, Tequila. Trinidad. Basta. Sí, ¿cómo manejan los dos, ¿Qué manejo? ¿Cómo los dos se entienden, Papi, no se entienden. ¡Arma! ¡Qué puta, qué finito! Yo tengo uno. Yo tengo ¿Tenés uno. un dealer? Tengo uno que me suele escribir. Me suele escribir y me dice, hola reina, ¿cómo estás? Está esperando porque me pegue el bajón. Está bien, viejo, está mal. No, ¿qué tal está? Re bien. Ah, ya no, cuando le digo re bien, ya no me responde. Dale, luego. dale, dupla. Pero viste que desaparece, pues, pero tiene, eso es lo que tiene, una habilidad social de poder mantener, o sea, recordar quiénes son sus clientes y de tanto en tanto le envía un mensajito. Así como el que te vendió un auto, te vendió una... Más barato que el psicólogo. No, pero después las secuelillas, Ah, ese es otro. ese es lo que es el No, tema. no, no hagan apología. Las secuelillas, así que no lo hagan, no. No, lo hagan. Ya tengo figuras para el próximo bloque. A ver. No voy a decir quién es, obviamente. Porque tienen que ver. Anticipado. El lunes. Ah, Parece lunes. Chepi con su gorra. No te pierdas, falso 9. Hay mucho mensaje en YouTube. dicen acá, Tevi Boy, un Teria Mencelos. ¿Qué pasó entre Yanito y Elías? Preguntan Se acá. comieron. Programa deportivo totalmente de locas de fútbol a lo grande. Qué aparato este José, dice. Elías sortea por un incentivo para este fin de semana, Capé, dice Juan Manuel Figueredo. Sí, se va a sortear el termo hoy porque ayer no sorteaste otra vez. Parece un chef pico. José, ¿Eh? el termo. No Y vamos a trajo. sortear ahora. Dale, Dale, y vamos el a lunes sortear se ahora. trae el regalo. En casa. Está el Entera. No, y así ya trae así. ¿Eh? Y Puta no, de tipo. Contamos que te regalé, demonio. boludo, no podés. Le regaló al productor un termo que dice José Ayala. Imagina, pues no, cañizo. Ese es el que está en todos lados. No, sos un carruaje, José. Dios mío, mataron a Kenny. Qué carro. Hacemos lectura de Para diario. ¿le decir- Sí, parece? a ver, pi, 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 pi. Dale, Sí, porque no dale. está diciendo nada, man. Y vos sos el que Contigo, más cobra. Oscar. ¿Eh? No está diciendo nada y vos sos el que más cobra acá. Acá estoy. Yo me voy, chao. Chao. Chau, Chau, Salvi. What the fuck? What the fuck. La tapa. Tataba. Top exageró la marca de ceniza. Vivi se sintió pecadora y se bañó Boí con Tanimbú. Página 11. Página 11. A ver un poco. Yo la tapa Ahí del está. diario ya estaba viendo hoy a las 6 porque Will vio alza la tapa. Alza. Will ya estrella, buena estrella porque ya subía ya bien tempranito. Vivi Figueredo apareció en sus redes con el cuerpo lleno de cenizas. La cantidad de ceniza depende de la cantidad de tus pecados, escribió Vivi con su foto llena de cenizas. Sos muy fanática del catolicismo. Basta. No hace falta pertenecer a ninguna religión específica para saber que nadie se libra de sus pecados, de su pasado y de sus errores. Mentira. Si no crees en nada, ¿cuándo vas a saber que hay pecados? Reconocer que solés pecar mucho. Reconocer es un gran paso y no llevar rencor es otro. Muchas humillaciones pasé por mucho y veo injusticias no resueltas. Son cosas que llevan al pecado, pero uno se sabe controlar. No te arrepentí de tus pecados. No reniego de mi pasado y si algo fallé o tomé malas decisiones, lo asumo y no culpo a nadie. Qué grande.
Hermosa reflexión. Mira un poco. Tengo noticias. A ver, a ver. Ahí al ladito, en página 11, al ladito. Trozó a Mbappé por un traba. ¿Qué? Sí, el Chila. ¿Está el Chila? Vino. Estoy acá y quiero decir una cosa. Mbappé, vos no podés hablar de moral porque te metés con travestis. Qué Sos cambiado un está Pablo. asqueroso. Escupió racismo, va a decir Ey, Mbappé. pero no pueden ser así porque andan otra vez. ¿Qué Sí, tiene? escuchá lo que le dijeron. El ex arquero albirrojo José de Luis Chilavert volvió a armar un zarambí con polémicas declaraciones sobre el supuesto episodio de racismo que se vivió en el partido entre el Benfica y el Real Madrid, que tuvo como protagonista a Gianluca Prestiani y al brasileño Vinicius Junior. En el diálogo en Radio Rivadavia, el ex capitán de la CL apoyó al futbolista Curepa y cuestionó, basta, Chilavert. Chila. Y cuestionó el comportamiento del delantero del Real Madrid. Dice, entre comillas, yo me solidarizo con Prestiani porque Vinicius es el primero que insulta a todos y después les dice cagón y el Chila. Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando apuntó a Kylian Mbappé. Chilavert cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada. ¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso y vive con un travesti. Eso no es normal, dijo el Chila. Que viva con una mujer. Lo mejor que uno pueda tener a su lado es una mujer. Que derivó a varios scratches a nivel mundial esto. El Chila fue scratchado a nivel mundial. A ver, diga usted. Esperen porque yo no entendí. ¿El Chilavert le defendió a alguien? Sí. Porque fueron... Le defendió a un... O sea, así fue. Benfica Real Madrid. Ajá. Un jugador del Benfica. Vinicius, ¿saben cómo es? Vinicius es provocador. Pero el jugador del Benfica cayó en el juego, se tapa acá la boca para que las cámaras no le vean y le gritó, según los testigos, Mbappé, o sea, Mbappé fue el testigo, le dijo, mono. ¿Entendés? Un acto racista. Ok. Y ahí le ataca Chila a Mbappé. y Mbappé salió después a hablar y decir que estaba mal lo que hizo, no al racismo, que le dijo mono y que deben castigar al que lo hizo, defendiéndole a Vinicius. Y ahí Chilavert dijo, no sé qué cuánto, como si él vive con travesti. Sí. Por Mbappé. Por Mbappé. Pero y no está bien que vos quieras tipo defender a alguien, pero al final insultándole otra vez con algo que es... Y en realidad con el recurso y lo que dijo Chila. En realidad Chilaco dijo esto para que Sí, los perros digan, sabemos, jaja, grande Chila, que Chila. Y le terminó en scratch. Sabemos que Acá luego... en Paraguay no se le escrachó, pero a nivel mundial sí el escrache. Sí, a nivel Ahí mundial sí. lo hizo la Y scratch. ahí va a ser jodido, porque la cancelación va a ser mundial, por más de que él ni ahí que esté, pero se le van a cerrar varias puertas ahora a Chila. José Ayala, deja de hacer ruidos de mono. Vos sos un ser humano. Estás haciendo ruidos de animales. Eso está muy mal. Te lo digo yo, José Luis Chilavert. Le procede a escupir. Es medio raro. ¿Qué? No, recurso y fue lo que dijo Chilavert. Que le defiende, o sea, trata guau de defender, pero al final otra vez juzga y señala. Exacto. Exacto. A alguien que señaló y juzgó, ¿entendés? Profundo ico, a ver si no se ponen a entiendo. pensar. Pues yo me entero, con esto me entero que Mbappé vive con, o sea, Con un su trans. novia es trans. Su novia es trans. Sí. Seguro, hermosa. Ya no está más con- boludo. Pero es... ¿No está más? No. Ah, ya Estuvo con un terminaron. travesti. Página Esta 13. es Página Espera, 13. Acá está, ella ¿Cuál es. es lo que es la diferencia entre trans y travesti? Porque uno dice travesti, otro dice trans. Travesti es el que se trasviste, ¿verdad? Exacto. Es el que es hombre, pero Y después algunos trans ya hacen su... Las trans son los que transicionan Ahí está. a mujer. ¿Viste? Los traves- Demonio, deconstruite, demonio. Los trans de por ahí ya se operan las tetas, ya se operan también allá Claro, abajo. ya son trans, Sí, están ya. haciendo transición. A ¿Ustedes mujer. escucharon lo que dijo demonio? No, demonio es un animal. Y travesti es el que te cambia la rueda. Demonio le dio like al chila. Como dice... Basta. ¿Viste? Página Vos que te haces el 13. deconstruido no sabía y dijiste travesti. Bueno, Deconstruite. Página 13. 13. Página 13.
¿Qué tenemos dice? en la página 13? Gaby del Campo. Le Gaby del amo. Campo no está en el Paraguay, pero ella sigue acá dando de qué hablar. No nací para cocinar ni para lavar boxer. Le La amo. mujer está con lengua filosa. La vez pasada estuve viendo un live de Gaby del Campo donde decía que el temboné Dish. es igual al tembopirú. ¿Cómo? Sí. Ey, Tipo, le ponen en la misma balanza le y ponen. son iguales, tipo temboné y tembopirú. ok. Si tenés tipo tembopirú es porque sos temboné. Profundo. O sea, no sos temboné, pero es como que sos temboné. Profundo. Significa priorizarme, cuidarme, invertir en mí y no conformarme con migajas emocionales ni materiales, dijo. ¿Un hombre tiene que mantener ese estilo de vida?, le preguntaron. No, yo me mantengo... ¿Cómo era que hablaba Gaby del Campo? Mantengo sola, pero así, tipo, no, amiga. Yo me mantengo sola, pero si van a estar a mi lado, que sume y que no reste. Te dijeron que sos interesada por pensar así. Claro, amor, cuando una mujer sabe lo que quiere, la tildan de interesada. Cuando lo hacen un hombre, le dicen exitoso. ¿Es así, boluda Fabiola Martínez? Es así. ¿Es así, te parece? ¿Crees que todavía espera? ¿Qué? Se espera que la mujer haga todo en la casa, dice. En muchos casos, sí, amor, y eso ya quedó viejo. Las relaciones modernas son de equipo, no de servidumbre, dice. Si un día te enamoras de alguien que quiere que cambie tu estilo de vida, cederías. Ni enamorada pierdo mi esencia, amor. El que llega a mi vida tiene que admirar a la diva, no intentar domesticarla, dijo Gaby del Campo. Ese no es el caso de José. No, porque Ese no es el él caso es de José. la doméstica. Yo soy el que lava. Sí. No, José hace todo. Pero está bien. Está Sí bien. está. Página 5 le cambió a Fabi Martínez por Peña. ¿Qué? Donald Trump le lanzó feroz piropo a Santiago Peña. En medio de su discurso en la sesión inaugural de la Junta de la Paz en Yanquilandia, Donald Trump preguntó: ¿dónde está Peña, el presidente de Paraguay? Qué bola, ¿en Where is serio? Peña, the president of Paraguay? Seguidamente Trump le dijo que era joven y lindo. ¿Qué? Gracias, Donald. Te agradecido, Pero realmente. Apuro P aclaró que a él le gustan las mujeres. Sí. Pero que es bueno tener gente linda y joven entre ellos. Le agradecía el gran trabajo que estaba haciendo con Paraguay. En los hombres no tengo interés, aclaró el presidente yanqui. Vamos a hacer Pero entonces. ¿esto es en serio? ¿En serio? No, está Ayer grabado. pasó. Sí. Le dijo que era muy Hay churro está todo. el video. Sí. Hay. Fue algo así. A ver, fue algo así. Ok, yo soy Santi. No, ahí le tenemos al presidente, está ahí. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Donald? We want to thanks to all. Where is Peña, President of Paraguay? I'm here, President. Thank you for your compliment. You are young and you are handsome, man. Gracias, te apreté mi helicóptero. I like women, you know, I like women. Fabi Martinez, yeah. Oh, yes, But yes, yes. it's good to have a young and handsome man here. And we thanks Paraguay for the great job that you're doing. Where is Fabi? Acá está Sí, Fabi. Fabi, here. Está preparando zucchini. She's coming to the Here, World Cup. President. Y se va a ir. Ella va a ser nuestra embajadora. Okay. Thank you, Peña. You are handsome. Mwah. Positivo va a ser, Donald. Yo no puedo creer. Va positivo. Yo no puedo creer todo lo que le Positivo, pasa positivo. al país, en serio. Tipo, pero son así cosas que nada que ver, nunca algo bueno, ¿entendés? Tipo, Ahí, y luego de para eso el fue. país. Y después eso fue ande reclamo. ¿Qué? ¿Cómo era que se llamaba? Graciela. Graciela Soy Graciela Benítez. Benítez. ¿Qué tenemos, demonio? ¿Qué pasó? Ay, pues ya se Deja llama. de botezar, hijo de pe. Boludo, falta todavía 5 minutos, man. Quiero el termo. Demonio, demonio hace tinglado, dice. ¿Por qué, bro? ¿Por qué? No entendí. No sé. Parece Chepi con su gorra. Bueno, demonio, momento del fiu fiu más hermoso. Fiu fiu de los viernes. Fiu fiu del día. A ver. Hija de puta. Un preso detenido, boludo. ¿Qué tal? Yo exijo que se haga una sesión de fotos nueva. Sí, ¿verdad? Con mi nuevo look.
Vos no estás Yo mal no luego. hice luego sesión de fotos y el día de la sesión de fotos le mandé foto a Demonio con mi Susu Haga. Ah, Sí. tenés Ese día, razón. Además que ahora va a venir la nueva, hay que hacer nueva. No, ya quedamos. ¡Ey! No se 11:30. habló de eso. Yo me enteré quién va a ser la nueva. Puedo contar, no Acá no nomás, cuenta. en mi No, oído. claro, decirle No, en no tu puedo, oído. no puedo. Fiu Fiu del día. Fuerte. Fabi, voy a contar tus cosas si no me decís. Mamita. ¿Qué pasó, papita? 5 calles ya he cruzado. 6 con el callejón. Ahora quiero recorrer tus curvas para llegar a tu corazón. Hija de puta, repetía toda la semana. Hermoso. ¡Hasta el lunes! Chao. ¡Chao!